Mi nombre es Juan Carlos Díaz Colchado. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la materia de Derecho Constitucional. Y en esta ocasión estoy con ustedes por invitación de los amigos de JUS 360 para efectos de compartir algunas reflexiones en torno al reciente caso motivado por la restitución del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Bueno, en relación con el indulto y la amnistía, habría que señalar que ambos son resabios del Estado absolutista monárquico. Brevemente, ¿no? Eh, en este modelo de Estado, la justicia formaba parte del Poder Ejecutivo, era el rey el que designaba a quienes iban a ejercer la función judicial y por eso es que estos administraban justicia en nombre del rey. Siendo así, si el rey era, por decirlo así, el jefe de los jueces, si los jueces perseguían a alguien porque incurrió en un delito o querían sancionarlo, pues el rey, como máxima autoridad del aparato judicial, podía eximirlo de la investigación o incluso perdonarlo por haber cometido el delito. Esta figura ha subsistido y se ha considerado como una suerte de limitación al ejercicio de la función judicial. Ciertamente que sí, pero en el marco de un Estado constitucional de derecho, en donde hay una división del poder y en donde los jueces ejercen su función judicial con arreglo a los principios de independencia e imparcialidad, estas figuras debieran de desaparecer, ¿no? O en todo caso, si es que subsisten, establecer una serie de requisitos y condiciones muy estrictas que debieran ser evaluadas judicialmente, ¿no? Si no en primera instancia, al menos como una instancia de revisión posterior a las decisiones que adoptan, por un lado, los parlamentos o quizás el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, entrando en torno a las diferencias entre una y otra, ¿no? Habría que señalar que cada ordenamiento tiene una configuración distinta de ambos institutos, pero en lo que al Perú corresponde, hay que tener en cuenta que la amnistía es otorgada por el Parlamento a través de una ley, y con esta ley de amnistía lo que se busca es eximir de todo delito a una persona que ha incurrido en ello, ¿no? Por ello es que la amnistía tiene por efecto perdonar la comisión del delito, con lo cual puede suspender y tener como consecuencia el archivo de una investigación que se desarrolla a nivel fiscal o de un proceso penal, ¿no? En buena cuenta supone el perdón por el delito. En cambio, el indulto, que es una facultad prevista para el presidente de la República en el modelo de la Constitución de 1993, supone no el perdón del delito, sino el perdón de la pena. Es decir, presupone que habiendo un condenado, el presidente de la República decide perdonar, ¿no? A esta persona y, por lo tanto, se le exime del pleno cumplimiento de la condena, ¿no? Esas son las principales diferencias entre la amnistía y el indulto. La amnistía la otorga el Parlamento y su consecuencia es que toda investigación, todo proceso se va a archivar. En cambio, el indulto supone ya una condena y lo que se va a hacer es eximir al condenado del cumplimiento de la pena, ¿no? Esta pregunta es interesante, ¿no? En torno a si hubo o no hubo alguna causal de impedimento para el otorgamiento del indulto cuando este fue concedido por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Al respecto hay que tener en cuenta que el señor Fujimori ha sido condenado por la justicia penal peruana por delitos graves, ¿no? Como son el haber actuado como autor mediato de homicidio calificado y secuestro agravado, en agravio, ¿no? De las víctimas de los asesinatos de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional La Cantuta, ¿no? Y por la matanza de Barrios Altos, ¿no? Uno y otro caso ejecutado de forma directa por los integrantes de este grupo paramilitar Colina, ¿no? En la misma sentencia condenatoria, la Corte Suprema calificó que la forma de ejecución de estos hechos, que contaron con apoyo del aparato estatal, ¿no? Calificaban, de acuerdo al derecho internacional penal y de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, como delitos de lesa humanidad y o como graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Siendo así, hay que tener en cuenta que desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
y en lo que al Perú corresponde, por los casos Lacantuta y Barros Altos precisamente, hay un estándar, ¿no?, ya asentado, en la cual no cabe forma alguna de exención o de extinción de la responsabilidad penal por graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Este estándar que la Corte Interamericana ha ido repitiendo a lo largo de los años, ha ido asentándolo ya como una norma de jus cogens, si cabe, ¿no? Tiene sustento constitucional, además, porque siendo una interpretación de la Convención Americana, es un estándar que es obligatorio para el Perú en virtud a lo establecido en el artículo 55 de la Constitución peruana, que señala que los tratados en general forman parte del derecho nacional y de acuerdo a la cuarta disposición final y transitoria, los tratados de derechos humanos sirven para interpretar las disposiciones de derechos que reconoce la Constitución peruana, ¿no? Y esto incluye además, ¿no?, la interpretación que sobre esos tratados realicen sus órganos de supervisión y control, ¿no?, como en específico la interpretación que la Corte Interamericana ha señalado como un estándar, ¿no?, de que no cabe una exención o extinción de la acción penal, ¿no? Y esto incluye tanto el que se puede investigar, procesar y sancionar, como que se ejecute plenamente la pena que se impone, ¿no? Por lo tanto, al 24 de diciembre de 2017, fecha en la cual se emitió la Resolución Suprema 281/2017, JUS, con la cual se concede el indulto, existía este impedimento, ¿no? Porque finalmente el indulto lo que buscaba era eximir, ¿no?, del cumplimiento de la pena al señor Fujimori, ¿no? Si bien con posterioridad a este hecho, ¿no?, es decir, con fecha posterior a la concesión del indulto, a propósito de la revisión que hizo la Corte Interamericana por solicitud de los familiares de las víctimas de los casos Lacantuta y Barrios Altos, la Corte estableció que, claro, la regla es que no caben extensiones de pena, extinciones de responsabilidad penal, ¿no? No obstante, al tratarse de una situación en la cual está en juego supuestamente la vida del señor Fujimori y al tratarse de un indulto denominado humanitario, en la resolución de supervisión de sentencia del 30 de mayo de 2018, eh, la Corte Interamericana estableció una serie de condiciones que debían evaluarse para otorgar un indulto de carácter humanitario. En buena cuenta, lo que la Corte señaló es que, como regla, no caben formas de extinción de responsabilidad penal, los indultos entre ellos, pero que por excepción, atendiendo a que la dignidad de la persona es el sustento de todos los derechos humanos, cabía la posibilidad de un indulto humanitario, aunque sujeto a una serie de condiciones. ¿Cuáles? Las siguientes. En línea de principio, que debe tener carácter excepcional, con lo cual las razones o supuestos con las cuales se debe otorgar deben estar expresamente establecidas por la ley o por una norma de rango equivalente, ¿no? Asimismo, estas razones deben ser realmente excepcionales, como el riesgo de muerte del beneficiario porque su salud está deteriorada, ¿no? A lo que hay que sumar que las condiciones carcelarias bajo las cuales está el condenado ponen en riesgo la salud o la vida de esta persona, ¿no? Además, hay que tener en consideración, en el marco de una ponderación, el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, que como ya indiqué, también incluye, ¿no?, el que la pena impuesta a un responsable por violaciones a los derechos humanos se cumpla en su integridad, ¿no? Igualmente hay que tener en cuenta dentro de la ponderación la incidencia que esta decisión va a tener en la vida social, política del país en cuestión, ¿no? Eh, Igualmente, el futuro beneficiario, ¿no?, tiene que haber colaborado con la justicia, aportado en el esclarecimiento de los hechos que le fueron imputados, así como que haya ya cumplido una parte sustancial de la pena, haya pagado la reparación civil en su integridad, ¿no?, y que haya mostrado arrepentimiento por los hechos en los que incurrió e incluso haya pedido perdón a las víctimas o a sus familiares, ¿no? Ninguna de estas condiciones, salvo quizás el tema del cumplimiento de la pena, ¿no?, las 2/3 partes, que podría ser razonable, estaba presente, ¿no?, cuando el señor Kuczynski otorga el indulto, ¿no? El tema de salud es algo discutible, ¿no?, pero lo podemos ver un poco más adelante, ¿no? Pero en principio, ninguna de estas condiciones estaba presentes cuando el señor Kuczynski otorgó el indulto. Entonces, existía un impedimento, ¿no?, porque existía un estándar de prohibición de formas de extinción o de exención de la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, había un imposible jurídico que, sin embargo, el señor Kuczynski no tuvo en cuenta, no valoró y que, por lo tanto, incumplió, ¿no?,
al otorgar el indulto al señor Fujimori, ¿no? Resolución, ¿no? A ver, en línea de principio, algunas consideraciones de corte teórico, ¿no? El TC es, en sede interna, la última instancia nacional para la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, le corresponde al TC evaluar la validez formal y material de los actos de los poderes públicos que puedan resultar siendo lesivos de derechos fundamentales. Entonces, si el Tribunal Constitucional identifica, analiza y concluye que un acto de los poderes públicos lesiona un derecho fundamental, jurídicamente puede declarar su invalidez o nulidad, ¿no? Y en vía de reparación, reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho lesionado. Esto, ojo, en términos estrictamente teóricos, ¿no? En el caso concreto del señor Fujimori, el TC podía haber actuado de esta manera siempre y cuando haya verificado que se hubiese lesionado algún derecho fundamental del señor Fujimori, ¿no? No obstante, en la sentencia el TC incurre en una serie de errores, vicios de carácter formal y sustantivos, ¿no? Cabe agregar que el indulto no es un derecho fundamental, ¿no? Es un instituto constitucional, ciertamente, cuya concesión por parte del Ejecutivo tiene por efecto extinguir la ejecución de la pena, ¿no? Pero no así es un derecho fundamental. Si bien es cierto, podría sostenerse, argumentarse que detrás del indulto, detrás del habeas corpus que motivó la sentencia del tribunal, estaba la protección de la vida, de la salud del señor Fujimori. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se concede el indulto en el año 2017, en uno de esos considerandos de la Resolución Suprema 281-2017 IUS, se da cuenta de los distintos padecimientos y enfermedades que tenía el señor Fujimori a esa fecha. En ninguno de ellos se señala que estos padecimientos ponen en grave riesgo o en riesgo de muerte, ¿no? la salud del señor Fujimori. Habida cuenta que el reglamento de gracias presidenciales exigía además que para conocer este tipo de indultos debe haber un riesgo, un grave riesgo de enfermedad terminal, ¿no? Lo que no se señala, al menos en la resolución suprema, ¿no? Y además de ello, que no es el único supuesto, ¿no? Como decíamos anteriormente, el tema de salud no es el único supuesto que tiene que evaluarse, sino que concurrentemente con lo demás que ya se indicó anteriormente, ¿no? De modo tal que en el caso en concreto, ¿no? No se ha evaluado en realidad si el señor Fujimori tiene un estado de salud tan deteriorado que su vida esté en riesgo, ¿no? No creo que esto no pueda hacerse, pero tendría que iniciarse, ¿no? Un nuevo procedimiento de solicitud de indulto humanitario, ¿no? Y ahí habrá que ver, ¿no? La evaluación médica y ponderar y evaluar el cumplimiento estricto de todas las condiciones que ya la Corte Interamericana ha señalado, ¿no? En su resolución de supervisión de sentencia del año 2018, ¿no? Por lo tanto, en el caso en concreto, el tribunal debía de observar los estándares que la Corte había fijado, ¿no? La Corte Interamericana había fijado en su resolución del 2018, ¿no? Y evaluar si todas ellas estaban presentes. Al no haber procedido de esta manera, como que no se ha hecho, ¿no? Lo realizado por el Tribunal Constitucional, considero que ha sido jurídica y constitucionalmente incorrecto, ¿no? Para responder esta pregunta en torno a una pretendida supremacía jerárquica de la jurisdicción nacional sobre la internacional, yo creo que es un falso dilema, ¿no? Porque en principio hay que tener en cuenta que jurisdicción internacional y jurisdicción nacional no se rigen bajo un principio de jerarquía, ¿no? Sino bajo un principio de subsidiariedad, según la cual primero tiene que resolver las instancias nacionales y solo en defecto de estas y de manera residual subsidiaria actúa la jurisdicción internacional, el principio pro persona, que hay que, el que ordena, ¿no? Que en torno a la concurrencia de distintas normas y distintas interpretaciones, hay que estarse aquella que haga prevalecer a la persona y a sus derechos, ¿no? Y el principio de buena fe, ¿no? Que rige las relaciones internacionales y por la cual corresponde a los estados, a todas sus instituciones, legislativo, ejecutivo, judicial, tribunal constitucional, en fin, todas ellas, dar cumplimiento leal, ¿no? Y fiel a las obligaciones internacionales que el Estado soberanamente acepta cumplir cuando ratifica un tratado internacional. Y en específico, para el caso de Fujimori, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? En ese sentido, la sentencia del TC no significa y no puede significar que esta jurisdicción nacional esté por encima de la jurisdicción internacional, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no?
Hay que tener en cuenta que estas relaciones entre jurisdicción nacional e internacional no se rigen por la jerarquía, sino por una cuestión de prevalencia finalística, ¿no? La prevalencia en torno a la mejor y mayor protección de los derechos humanos. Y si en este caso en concreto ya la Corte había establecido ciertos elementos a evaluar, correspondía que el TC evalúe estos elementos y de estar concurrentes, pues proceder a validar, ¿no? O a restituir los efectos del indulto, pero si no estaban presentes, como que de hecho no se ha justificado en ese sentido, pues no correspondía que esa restitución procediera, ¿no? Con lo cual, esta sentencia, como que de hecho ya ha sucedido, ¿no? Al momento de ser evaluada por la Corte Interamericana, pues tiene problemas, ¿no? Y que deberán ser corregidas en su momento, ¿no? Es interesante la pregunta que se me formula, en tanto que las cláusulas de apertura que tiene la Constitución peruana son varias, ¿no? Para empezar, tenemos el artículo 55 como cabeza, ¿no? Que dispone que los tratados internacionales ratificados por el Perú forman parte del derecho nacional. A esto hay que sumar, ¿no? La cuarta disposición final y transitoria, que específicamente en cuanto a los tratados de derechos humanos se refiere, establece que sirven para la interpretación de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. A esta, digamos, disposiciones constitucionales hay que sumar también, ¿no? El artículo 105 de la propia Carta Constitucional, que establece que quien se considere lesionado en sus derechos en sede interna puede acudir a los tribunales internacionales constituidos en virtud de tratados que el Perú ha ratificado, ¿no? Esto a nivel constitucional. A nivel legal hay que tener en cuenta que por mandato del Código Procesal Constitucional, tanto el del 2004 como el reciente del año pasado, del 2021, ¿no? Recogen una línea jurisprudencial ya asentada por el Tribunal Constitucional, según la cual para la interpretación de los derechos no basta con tener en cuenta solo el tratado, sino además hay que tener presente la interpretación que, pues, al respecto tienen los órganos de supervisión, control de estos tratados, como la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro órgano internacional, ¿no? En buena cuenta, los estándares establecidos por la Corte Interamericana para evaluar la validez del indulto humanitario Fujimori, contenidos en su resolución de supervisión de sentencia de los casos Barros Altos y La Cantuta, del 31 de mayo de 2018, eran vinculantes para el Estado peruano y por lo tanto vinculantes para el Tribunal Constitucional. De modo tal que cuando el Tribunal Constitucional resuelve sin evaluarlos, sin tomarlos en cuenta, sin decirnos si son aplicables, no son aplicables o por qué no debieran ser aplicables, en el mejor de los casos, está desconociendo estas cláusulas de apertura de nuestro derecho nacional hacia el derecho internacional y en específico hacia el derecho internacional de los derechos humanos, representado por la Convención Americana y la interpretación que de la misma desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué implicancias tiene el fallo de la Corte Interamericana del 7 de abril, ¿no? De hace unos días? Bueno, en estricto no es un fallo, ¿no? Sino es una resolución de supervisión de sentencia que se emite en el marco del cumplimiento de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta contra el Perú. Puede tener mucha lectura, yo quiero centrarme en dos, ¿no? En una primera de carácter político, porque políticamente representa, ¿no? Un llamado a atención hacia el Estado y hacia sus instituciones, ¿no? Porque da cuenta de un incumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado peruano ha adquirido al momento de ratificar la Convención Americana. Compromisos que se desprenden de la Convención, pero que se complementan con la interpretación que al respecto desarrolla la Corte Interamericana. Y entre estos compromisos que se desprenden de la Convención Americana está el de la lucha contra la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Esto supone, por un lado, investigar, identificar a los presuntos responsables, procesarlos, sancionarlos en su caso, pero también que si hay condenas, estas se cumplan, ¿no? En sus términos, salvo supuestos excepcionales que ya hemos conversado a lo largo de esta breve entrevista, ¿no? En esa perspectiva, eh, es esta resolución de supervisión del 7 de abril es un llamado de atención al Estado porque está incumpliendo ese compromiso eh, al haber el Tribunal Constitucional restituido un indulto que genera impunidad, ¿no? Sobre todo porque cuando el Tribunal restituye un indulto no evalúa la aplicación de los estándares que ya la Corte había establecido en la resolución de supervisión de los casos La Cantuta y Barrios Altos del 2018 al que ya hice referencia, ¿no?
Jurídicamente, esto implica que la resolución, la sentencia del Tribunal Constitucional incurre en un supuesto de inejecutabilidad, ¿no? Quizás esto pueda parecer un poco novedoso, pero para quien está en la práctica judicial, quien litiga, sabe que el cumplimiento de una sentencia, aun cuando debe ser cumplida y acatada, se sujeta pues a variables de juridicidad y facticidad, ¿no? Debe ser fácticamente posible ejecutarla y jurídicamente posible. Y en esa perspectiva hay una decisión de la Corte que es vinculante para el Estado peruano, como un todo, ¿no? Y que debe cumplir, con lo cual esta circunstancia determina la no ejecución de la sentencia de la Corte. No es que la Corte Interamericana esté diciendo que se debe revocar la sentencia del Tribunal Constitucional, se debe anular. Simplemente está diciendo que no se ejecute. Ahora, ¿cómo es que ese no se ejecute se va a cumplir por parte del Estado peruano? Pues hay que ver los mecanismos que el derecho interno contempla, ¿no? Un supuesto podría ser el de la famosa nulidad excepcional de las sentencias del Tribunal Constitucional, que es aceptado en su jurisprudencia. Muchas sentencias que el tribunal tenía ya resueltas, cerradas y con toda cosa juzgada, el propio tribunal, por circunstancias sobrevinientes, las ha declarado nulas. Sería una opción. La otra es que, bueno, el Poder Ejecutivo, que es el responsable de ejecutar lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto en la sentencia objeto de esta entrevista, pues exprese que va a dar pleno acatamiento y cumplimiento a las resoluciones de la Corte Interamericana, ¿no? No porque sean superiores o jerárquicamente superiores a los del Tribunal Constitucional, sino porque frente a la jurisdicción internacional, frente al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado peruano, representado por el Poder Ejecutivo, tiene compromisos y obligaciones que cumplir. Y esta resolución de supervisión de sentencia es expresión de esos compromisos a los que el Estado, de buena fe, debe cumplir, acatar y respetar, ¿no? Eh, Ahora bien, como quizás lo anoté hace un momento, ¿no? ¿Esto significa que no se puede otorgar un indulto humanitario al señor Fujimori? Yo creo que no. Se puede volver a presentar la solicitud y evaluar el cumplimiento concomitante, concurrente de todas las condiciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como estándares a evaluar para el otorgamiento o concesión de un indulto de carácter humanitario. Bueno, quisiera agradecer a los amigos de JUS 360 por la ocasión, la oportunidad y el espacio para poder compartir algunas reflexiones en torno a este caso, ¿no? El del indulto al expresidente Fujimori, que ha desencadenado, ¿no?, estas idas y vueltas entre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, ¿no? Y hay que tener presente, ¿no?, que esto se inserta en un marco más amplio de constitucionalización y convencionalización del derecho, ¿no? Y como en su momento señalaba el profesor César Landa, ¿no?, estos procesos no son lineales, ¿no? No son ni de menos a más, ni de un inicio hasta un final, ¿no? Son procesos que se van dando en el tiempo y que pueden tener avances, ¿no?, pero también retrocesos, ¿no? Pueden tener sus subidas y sus bajadas, ¿no? Es parte del vaivén de los estados, sus políticas, sus contextos sociales y desde luego también de lo normativamente establecido, ¿no? Eh, y es parte de esa dinámica, ¿no? Hay decisiones que se pueden adoptar de forma correcta y hay otras incorrectas. Si hay mecanismos para corregirlas, pues los mecanismos se tienen que aplicar y estas se corregirán, ¿no? Con lo cual, nuevamente reitero mi agradecimiento a los jóvenes, chicos y chicas de JUS 360. Espero que lo aquí indicado pueda resultar de interés para todos y para todas ustedes. Muchas gracias.